Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para conocer los hechos del presente. Hoy vamos a recordar cómo México perdió más de la mitad de su territorio en una guerra contra Estados Unidos. La actual frontera que separa a estos países de América del Norte y por la cual el presidente Donald Trump busca levantar un muro no es la misma de hace 200 años. México en el siglo XIX era un territorio vasto que incluía lo que actualmente conocemos como California, Nevada, Utah, Arizona, parte de Colorado, Nuevo México y Texas. Pero un levantamiento separatista de los texanos no pudo ser controlado por el gobierno central de México y fue el pretexto para que Estados Unidos estallara una guerra que, a la postre, le anexó un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Revisemos entonces las siguientes fechas de contexto. En 1521 inició la conquista española en el territorio que hoy conocemos como México y en el que habitaban los mayas y los aztecas y otras tribus en el norte como los navajos, los apaches y los comanches. En 1821, 300 años después, México consumó su independencia de los españoles. Se acabó el virreinato de España y se declaró el Imperio Mexicano. En 1835 comenzó el levantamiento armado de Texas, en parte porque los cerca de 20.000 estadounidenses que allí vivían no estaban de acuerdo con la abolición de la esclavitud mexicana. Y de 1846 a 1848, México y Estados Unidos libraron una guerra que perdió México y por la cual se vio obligada a entregar más de la mitad de su territorio original. Para ampliar este contexto histórico, saludo a mi invitado. Él es el profesor Luis Fernando Granados, historiador en la Universidad Veracruzana de México. Profesor Granados, un gusto que esté con nosotros en France 24. Y mire usted, ¿por qué Texas se separó de México? Muchas gracias por invitarme. Texas se separó en parte por el problema de la esclavitud, pero también porque México había cambiado en 1835 su sistema de gobierno de una república federal con estados autónomos a una república centralizada. Y eso propició o se juntó con el deseo de los colonos de origen estadounidense por preservar a las personas esclavizadas. ¿Cómo hizo entonces para que los Estados Unidos apoyaran a estos colonos en territorio tejano y se desarrollara esta guerra entre México y Estados Unidos? Bueno, quizá lo interesante es que se tardaron 10 años entre una cosa y otra, casi. Durante 10 años Texas fue una república independiente y solo cuando Estados Unidos se entendió con Inglaterra acerca de lo que hoy es Oregón, Estados Unidos decidió anexar Texas y peleó la guerra en dos frentes. Uno en el noroeste mexicano, que fue una guerra muy rápida que terminó entre la primavera y el otoño de 1846 con la ocupación de Nuevo México y California, y una guerra más bien política entre mediados de 1846 y fines de 1847, en la cual el gobierno estadounidense obligó, al vencer militarmente al ejército mexicano una y otra vez, obligó al gobierno mexicano a reconocer la conquista de California y Nuevo México, así como de Texas. ¿Qué consecuencias trajo consigo esta pérdida de territorios para México en tema migratorio, en otro aspecto como por ejemplo la fiebre del oro en California? Bueno, lo que propició sobre todo fue para Estados Unidos la gran fortuna del oro. El oro se descubrió en California 2 semanas antes de que se firmara el Tratado de Paz, por el cual California pasó a ser estadounidense. Y eso significó la posibilidad de una gran riqueza para Estados Unidos, que la convirtió en la potencia continental que no era a principios del siglo XIX. La otra gran consecuencia fue que la frontera no impidió la comunicación entre personas, las que habían quedado en Estados Unidos, las que habían quedado en México, que desde entonces se movieron de un lado a otro de la frontera y que establecieron las bases de la relación
íntima, demográfica, cultural que ha existido entre México y Estados Unidos desde entonces. Profesor Granados, muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Y la cesión de territorial de México a Estados Unidos trajo consigo un movimiento de la frontera 200 kilómetros al sur del río Nueces hasta el río Bravo. Una frontera que a la fecha sigue siendo una línea de disputa por la política antimigratoria del presidente Trump. Gracias por acompañarme en esta crónica de historia. Esta y otras crónicas las pueden consultar en nuestro sitio web france24.com. Siga con nosotros.